días a todos, bienvenidos. Gracias por participar con nosotros. Voy a presentar esta primera mesa a nuestros panelistas, que tengo mucho gusto en que participen hoy con nosotros. Está con nosotros la doctora María Luisa Murga Meller, de la Universidad Pedagógica Nacional, la doctora Laisa María Freire dos Santos, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, y la doctora Alejandra García Franco, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. En esta ocasión vamos a tener la alternancia de nuestros panelistas, quienes participarán con intervenciones de 7 minutos, y concluida esa primera intervención, tendrán una segunda intervención analizando nuestra segunda pregunta. Les recuerdo que cada uno de los que está presentes en este evento tiene la oportunidad de emitir sus comentarios a través de la ventana de chat, los cuales serán atendidos por nuestros panelistas dentro de una discusión más amplia que tendremos al final de la mesa. Vamos a iniciar entonces con nuestra primera pregunta con la doctora María Luisa Murga Meller, que es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Es docente e investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional en la Unidad Ajusco, y entre 2016 y 2019 fue la coordinadora del posgrado de la Universidad Pedagógica Nacional. Ha impartido clases en diversas universidades nacionales, tanto públicas como privadas, en licenciatura y en posgrado. Sus líneas de investigación están relacionadas con instituciones, educación, experiencia e imaginario, jóvenes, instituciones y educación. Su proyecto actual se refiere a jóvenes y educación, imaginario y experiencia. Voy a ceder la palabra a la doctora María Luisa Murga, atendiendo pues a esta nuestra primera pregunta detonadora. ¿Cómo transformar nuestro vínculo con el medio ambiente desde la educación en ciencias? Muchas gracias, doctora. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a todos y a todos los que nos están escuchando por la red, y a la Sociedad Química de México y a mi universidad por darnos esta posibilidad de compartir entre todos pues reflexiones importantes, a mí me parece, y a ver qué les parece a ustedes. Primeramente, en relación con la pregunta inicial, les propongo que este vínculo con el medio ambiente lo reconozcamos como la unión, pertenencia y sujeción, irrenunciable y colectiva a todos los factores y procesos que lo integran, sean estos los biofísicos que sostienen la vida en este planeta Tierra o los sociohistóricos que apuntalan dinámicamente lo que llamamos mundo, donde la presencia de tales factores y procesos es también irrenunciable e implica lo biofísico, que apuntala y se apuntala con lo psíquico, y el estrato natural con y en las instituciones de la sociedad, todos en una dinámica de límite e incitación mutua que crea su propia temporalidad. Lo que lleva al reconocimiento de que la experiencia de este vínculo se despliega en la tensión siempre presente y persistente del dualismo inherente a la experiencia del sí mismo, de nosotros como humanos, como centro, como origen y como una figura transitoria, y a la experiencia del sentido delineada por la dinámica de lo colectivo. De esta manera, me parece que si no reconocemos que somos en el vínculo colectivo, el posible vínculo que establezcamos con el medio ambiente se va a tornar puramente imaginario. De esta manera, para tratar de responder de manera un poquito más concreta a partir de esta concepción de lo que entendería yo por el vínculo con el medio ambiente, sugiero que intentemos proponer a nuestros alumnos que lleven a cabo lo que desde mi perspectiva es intrínseco a la educación en ciencias, la exploración y el diálogo, pero a partir del reconocimiento a esa unión, pertenencia y sujeción irrenunciables de la que hablé hace un momento, y que desde ahí traten de preguntarse acerca de los factores y procesos que componen los fenómenos que les inquietan, incluidos ellos mismos en lo individual y en lo colectivo. Sin embargo, me parece que para iniciar esta exploración y diálogo es preciso que ya, de una vez, ahí sí, recapacitemos en la disciplinariedad de la educación en ciencias, teniendo en cuenta las características de cada nivel educativo, desde preescolar hasta posgrado.
Ciertamente esto que les señalo creo que pues no es un café con leche nuevo, ¿no? Pero me parece que ya es tiempo de replantearnos nuestras exploraciones y diálogos desde el reconocimiento de que la educación está más allá de nuestras amadas fronteras disciplinarias. Porque para tratar de comprender las transformaciones diferenciales en el clima, por ejemplo, del que hablaba ahora la doctora Torres, o en los fenómenos atmosféricos, por ejemplo, es preciso entablar diálogos entre varias disciplinas. Y para llevar esto luego a estos intentos de comprensión al salón de clase, tenemos que articular esos saberes de manera que nuestros estudiantes puedan aprenderlos con H. Así, borrar las fronteras, pero también colaborar con nuestros compañeros docentes en cualquier nivel. Para ello, tendríamos que recuperar el diálogo con la naturaleza, con lo sociohistórico y entre nosotros desde la consideración que el diálogo no es una conversación de acuerdos y semejanzas, es una construcción de diferencias con las que será posible vislumbrar posibilidades, ya que dialogar es devenir algo. En el diálogo emerge una significación y que nos plantea la materia de ese otro en devenir. En ese proceso, en el diálogo con la naturaleza, con lo sociohistórico, tratemos de construir el significado de las preguntas que les dirigimos, reconstruyamos esos significados. Y son preguntas que también nos tenemos que hacer con nosotros y con nuestros alumnos. Así, tratar de aprender a respetar las formas de abordar las cuestiones intelectuales, sean aproximaciones tradicionales, las de los campesinos, las de las aproximaciones creadas por otras ciencias. Tratemos de aprender a no juzgar la población de conocimientos, de prácticas, de culturas que han producido a las sociedades humanas, sino más bien tratemos de entrecruzarlas, establecer comunicación entre ellas, eso sí, con seriedad y sistematicidad para estar en condiciones de construir las herramientas que nos permitan pensar y tratar de comprender este mundo. Porque ese intento de comprensión requiere que nos acerquemos a conceptos diferentes de los que propone una sola disciplina. Por ejemplo, ya que estamos en la sociedad química, la química está en todo, ¿no? Pero si solo miramos los fenómenos desde la relevancia única de los componentes y conceptos químicos y con indiferencia dejamos de atender las derivaciones sinérgicas que algunos pueden establecer y que llegan a incidir como transformaciones diferenciales en facetas, quizá la económica, biológica o psíquica, no vamos a poder pensar qué alternativas tenemos para entender esa complejidad y actuar colectivamente. Con otras disciplinas también, por ejemplo, las matemáticas son esenciales para comunicar algunas ciencias, pero en sí mismas, aisladas ante la complejidad de los fenómenos, se convierten en obstáculo en lugar de ser una magnífica herramienta para la inteligibilidad que podemos construir. Por ejemplo, un ejemplo un poquito más práctico. En el caso de los bienes, ¿no? En lugar de juzgar el consumo o calificar a las personas de consumistas, mejor aceptemos que los bienes, indudablemente, los bienes que consumimos son intrínsecamente con lo que nos comunicamos en los entornos simbólicos. Y a partir de esa aceptación, de ese reconocimiento, tratemos de reflexionar. Podemos proponer a nuestros alumnos explorar el fenómeno del consumo y quizá llevar a cabo el análisis de alguna mercancía, articulando saberes diversos en profundidad y extensión acordes con el nivel educativo, para luego apuntar a la reflexión y tratar de proponer otras formas de fabricación y consumo que posibiliten maneras diferentes de comunicarnos entre nosotros y con el medio ambiente. Finalmente, como parte de las clases de ciencias, propongo que incluyamos ahora más que nunca recordar que el vínculo con el medio ambiente implica un vínculo de solidaridad y responsabilidad colectiva, que no es caridad ni mercancía, porque la solidaridad supone un fundamento ético enteramente modelado sobre la experiencia de la finitud de los sujetos, la finitud del medio ambiente, de los recursos, del estrato natural, y ese vínculo en toda su capacidad de mantenerse más allá de la presencia es el pacto, la alianza con los ausentes, con los muertos y con los no nacidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar ahora con la intervención de la doctora Laisa María Freire dos Santos, de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Muchas gracias por participar.
La doctora tiene su doctorado en Educación en Ciencias y Salud por el programa de posgrado de la Educación en Ciencia y Salud de la propia Universidad Federal de Río de Janeiro, con pasantía de doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona, un magíster en Ciencias y graduada en la licenciatura de Ciencias Biológicas por la misma universidad. En ella trabaja en el Departamento de Ecología del Instituto de Biología. Sus intereses de investigación están relacionados a procesos de formación de profesores, enseñanza de la ecología, gestión y educación ambiental. Desarrolla proyectos de investigación sobre estudios del lenguaje en contextos educativos. Ha desarrollado también proyectos de investigación sobre estudios del lenguaje, como les decía, en contextos educativos, y ha dirigido tesis tanto de maestría como doctorado en la interfase Educación en Ciencias y Educación Ambiental. Pues cedo la palabra para su participación, doctor. Hola, muchas gracias por la invitación a participar de este importante evento. Y para contestar la pregunta generadora, yo me gustaría aportar que nuestro vínculo con el medio ambiente fue cambiando a lo largo del tiempo histórico, desde una relación de sacralización de la naturaleza y de subordinación humana a las fuerzas naturales, hacia una relación de dominación y del control del ser humano, suponiendo una supremacía humana sobre la naturaleza. Y esta supremacía vino muy junto del desarrollo científico y tecnológico. Actualmente es posible tener más longevidad, superar enfermedades, ojalá, hacer producción de alimentos a larga escala, trasladarnos a diferentes partes. Sin embargo, las relaciones entre el ser humano y la naturaleza en el espacio, en el tiempo, develan aspectos de una crisis. Ejemplo de la punta del iceberg, que es la crisis sanitaria en la COVID-19, y podemos decir que la crisis va más allá de una crisis sanitaria, suponiendo una crisis ecológica, socioambiental o hasta mismo una crisis de civilización, que demanda posturas de transformación de la relación entre el ser humano y la naturaleza. Así que superar la crisis demanda encontrar caminos que replantean objetivos de enseñanza y aprendizaje de ciencias, buscando concretarse a través de una alfabetización científica vinculada a la ciudadanía. Estudiantes de ciencias en la escuela no necesariamente van a producir ciencia, pero sí van a ser consumidores de la ciencia. Así que necesitan hacer decisiones informadas sobre temas sociocientíficos en sus vidas. Deben ser capaces de hacer cambios en la sociedad. Principalmente en Latinoamérica enfrentamos retos de un mundo diverso, cambiante y desigual. Así que nos desafiamos a superar problemas cada día. En nuestro contexto específico en la universidad nos indagamos cómo hacer investigaciones que conlleven, ¿no?, a la comprensión de teorías, procesos, metodologías y resultados de los procesos educativos frente al ambiental, partiendo de diferentes relaciones y concepciones entre teoría y práctica. Transformar el vínculo con el medio ambiente pasa por hacer reflexiones sobre el rol de la química en nuestra sociedad, considerando la posibilidad de que avances de la ciencia y tecnología se nutran de modo activo y respetuoso de saberes y conocimientos ancestrales. Pasa por cuestionar la modalidad de acumulación primario exportador en el caso específico de Latinoamérica. Queremos ser la finca del mundo occidental y asumir todos los problemas que esto conlleva. Debemos pensar la enseñanza de la ciencia, la química, la física, la biología como una red de prácticas que se interconectan. Y esta red se nutre, por ejemplo, de propuestas de educación ambiental que están vinculadas a posturas radicales frente al ambiental. Así que discusiones específicas de la educación ambiental para replantear nuestro vínculo con el medio inscriben la postura de rebelarse en contra de la individualidad, en contra de la fragmentación y la pérdida de sentido y alteridad. Rebelarse exige una territorialidad comunitaria no saqueadora, que valorice saberes múltiples y potencia el imaginario utópico del mundo alternativo al que vivimos el día de hoy. Si bien la pandemia nos hizo parar un momento y ver lo que pasaba al planeta, con una corta disminución de las actividades humanas en abril y mayo del presente año, el momento siguiente a esta parada para respirar
fue una masiva valoración del aspecto económico como estructurante de la vida, y estamos en una segunda ola de los casos de la enfermedad, al menos en mi país, en Brasil, donde pusieron el económico de relieve por encima de las vidas humanas. Es decir, es urgente que nuestro lazo con el medio ambiente no sea mercantil, puesto que eso se nos devuelve a nosotros mismos como algo en contra, ¿no? No supimos todavía rediseñar el mundo, ojalá haya un proceso en marcha, ojalá podamos contribuir. Y este proceso debe ser respetuoso del yo, del otro, del oikos, nuestro planeta, rescatando a través de las ciencias nociones de valorización de la vida, de todos los seres humanos y no humanos, y que estas nociones demandan una relación entre sujetos y no en relación entre sujetos y objetos de ninguna manera individualmente. El vínculo con el medio ambiente pasaría a ser un vínculo basado en una relación horizontal del ser humano con la naturaleza. En este sentido, se percibe que el reto de la sostenibilidad demanda el eje de poder, el eje de la cultura. Por otro lado, el atento a los sentidos de ciudadanía que suelen estar presentes en políticas públicas de enseñanza de las ciencias, que son orientados muchos por derechos y deberes del ciudadano. Y asimismo, personalmente, veo en la sociedad occidental la valoración del consumo para sentirse ciudadano. La idea de transformación del vínculo parte de entender la dimensión ambiental de la ciudadanía, que sigue sufriendo mucha resistencia justamente porque necesita desvincularse del tener. Por otro lado, hay muchos que nada tienen. Para autores del campo de la ecología política, están como que ciudadanías incompletas, puesto que la persistencia de conflictos sociales de base ambiental deja en claro que las tensiones entre el ambiente y desarrollo terminan afectando el entramado ciudadano. En cambio, se abogan por lo que llaman de metaciudadanías, con proposiciones más incluyentes. Así cabe añadir a los procesos de enseñanza de las ciencias la superación de la dicotomía inclusión-exclusión. Las metaciudadanías tienen un abanico de visiones porque igualmente son plurales, pero circulan entre pensar una nueva ciudadanía que se desenvuelve tanto en el espacio privado como público y no está acotada bajo un territorio de Estado. Por lo tanto, define una comunidad en escala planetaria dentro de un cosmopolitismo ecológico. O por otra parte, en este abanico, una ciudadanía que parte de un estrecho vínculo territorial y una demanda ética, lo que significa una íntima asociación entre este contexto ecológico y las prácticas sociales, involucrando a las comunidades de individuos que comparten historias comunes, identidades, con vínculos directos entre ellos. Es decir, en síntesis, una ciudadanía que recupere el sentimiento de pertenencia al planeta, a la tierra, a una comunidad. Y ya finalizando, busco una articulación entre la pedagogía de Paulo Freire y el pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y sociedad, que se argumenta que las investigaciones deben dar voz a los actores que son partícipes en los problemas históricamente olvidados. Estas investigaciones contribuyen a los procesos de inclusión que pueden diseñar nuevamente, rediseñar currículos de formación, considerando los problemas socioambientales, los retos de la justicia ambiental, climática y otros. Y en el día de hoy argumentamos que la educación en ciencias tiene una responsabilidad de acceder a estas miradas amplias en un proceso que vincula teoría y práctica. La teoría ya estamos tratando ya acá en este momento, la práctica va a quedar con una posibilidad de cada uno de nosotros en un diálogo que genera, que mueve y promueve un cambio y la voluntad de un mundo posible para todos los sujetos, para todas las vidas que sean humanas y no humanas. Muchas gracias. Gracias, doctora Laisa. Tenemos ya mucho material para empezar a discutir, a pensar nuestras preguntas. Vamos a terminar esta primera sesión, esta primera ronda, con la doctora Alejandra García Franco, quien es ingeniera química y doctora en pedagogía por la UNAM, y desde 2011 es profesora investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, en el Departamento de Procesos y Tecnología. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2, es editora de la revista Educación Química
y miembro del Consejo Directivo del programa Adopta un Talento. Pauta AC. Sus intereses principales son la educación en ciencias y la interculturalidad, la comprensión de los procesos de aprendizaje, la formación de profesores y la implementación de secuencias de aprendizaje en el área de la química. Agradecemos su participación y le cedemos la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí, gracias por estar escuchando. Muchas gracias también pues, a la Sociedad Química de México y a la Universidad Pedagógica Nacional que han realizado este trabajo, ¿no? Estas no son este no es el único momento de trabajo que ha tenido este proyecto, como ya nos contaban al inicio, y pues creo que da cuenta de esta necesidad muy importante, pues de unir saberes distintos, ¿no? Los saberes más relacionados con la ciencia, con los saberes didácticos. Entonces, yo voy a centrar mi participación en pensar, ¿no? Como ante esta pregunta de cómo transformar nuestro vínculo con el medio ambiente desde la educación en ciencias. Entonces, a mí me sugería esta pregunta, ¿no? Como tenemos que preguntarnos cuál es el propósito de la educación en ciencias. Creo que en la participación de Laisa hablaba como muy claramente de cómo tendríamos que pensar que la educación en ciencias pues de alguna forma nos ayudará a repensar el mundo en el que estamos, nuestra relación con con todos los otros seres humanos y no humanos, ¿no? Siempre creo que es muy importante como profesores, como diseñadores de materiales, es ¿para qué queremos la educación en ciencias? Tengo una cita de John Dewey, como ya decía María Luisa, no estamos descubriendo el café con leche, ¿no? Voy a leer una cita muy pequeña de John Dewey de 1916, que dice, desde el punto de vista del niño y la niña, el mayor desperdicio en la escuela viene de su imposibilidad de utilizar la experiencia que tiene, mientras que por otro lado le es imposible aplicar en la vida diaria lo que está aprendiendo en la escuela. Eso es el aislamiento de la escuela, su aislamiento de la vida. Yo creo que en este momento, ¿no? Esta es una cita pues, que tiene más de 100 años y que sigue siendo vigente, ¿no? En muchos lugares. Aunque nos duela mucho, la escuela muchas veces se ha convertido en un lugar que está aislado de la comunidad. Y creo que como ya han mencionado anteriormente, lo que esta pandemia nos demuestra es cómo la educación no puede aislarse de las personas y de las comunidades en las que ocurre, ¿no? En general, el proceso de la educación formal se ha encontrado siempre aislado de los contextos comunitarios y lo que ha hecho es de alguna forma desperdiciar estos saberes que hay en los contextos locales, estas experiencias que tienen los niños, que tienen los propios profesores o que tienen los miembros de la comunidad y convertir esos saberes, esos procesos en oportunidades de aprendizaje. Retomo esta idea también del antropólogo Clifford Geertz que dice, nadie vive en el lugar en general, todos vivimos en un lugar particular. Todos, digamos, construimos nuestro conocimiento a partir de la experiencia que tenemos del mundo. Decía María Luisa al inicio esta definición que hizo sobre el medio ambiente, ¿no? Que me pareció muy precisa para pensar que necesitamos comprender el mundo que habitamos, el territorio que habitamos, y necesitamos considerar pues a quienes aprenden como sujetos de conocimiento y a las comunidades y a los territorios en los que viven como espacios de conocimiento, ¿no? De alguna forma creo que si queremos transformar el vínculo de la educación formal de la educación formal para comprender mejor el medio ambiente, para atender a los objetivos del desarrollo sostenible, pues necesitamos hacer que la escuela sea más permeable. Necesitamos que los saberes que están fuera de la escuela entren a la escuela y al mismo tiempo que los saberes que se generan en la escuela puedan salir de la escuela.
Como bien decía Laisa, pues los pedagogos latinoamericanos como Freire, ¿no? Ya desde hace varios años han abogado, abogan desde siempre por traer la experiencia a la escuela, ¿no? Por decir, necesitamos considerar lo que les ocurre a los estudiantes para poder hacer que el aprendizaje, que lo que ocurre en la escuela sea significativo para ellos. Como está planteada la escuela en este momento, muchas veces más definida pues por los procesos de globalización, por las evaluaciones estandarizadas, pues lo que hace es que la escuela de alguna forma rechace, ¿no? Lo que pasa en lo local para situarse solamente en lo global, ¿no? En aquello que todos debemos saber. Yo creo que esta es una oportunidad, este alto en el camino que nos vemos obligados a hacer, es una oportunidad para repensar eso, ¿no? ¿Cómo consideramos lo local? Que no podemos transformar nuestro vínculo con el medio ambiente si seguimos pensando solamente en lo global, solamente en los estándares de aprendizaje, solamente en aquello que se espera que todos sepamos. Y no es porque no deba haber ciertas cosas que todos sepamos, pero para entenderlos necesitamos volver a lo local, ¿no? Para mí, desde mi perspectiva, parte de esta transformación del vínculo con el medio ambiente, pues tendría que pasar por una educación más basada en la comunidad, ¿no? Una educación, hay distintas maneras de llamarla a esta perspectiva, la educación basada en el lugar, la educación basada en la comunidad. Llevamos creo que varios años ya en el campo de la educación en ciencias, pues por ejemplo tomando estos enfoques de ciencia, tecnología y sociedad, ¿no? Incluso fue la década cuando fue la década para la educación para la sustentabilidad, perdón, y se desarrollaron muchas aproximaciones para este aprendizaje y enseñanza de ciencia, tecnología y sociedad, y se ha abogado mucho también por tratar asuntos sociocientíficos en la escuela, ¿no? Es decir, aquellos asuntos que son relevantes para la sociedad y en los que la escuela pudiera tener algo que decir. Creo que todavía esto nos obliga a ir un pasito más allá, a decir cómo podemos enraizar la educación en la comunidad, considerar lo que ocurre en la comunidad, los saberes de la comunidad y de ahí diseñar las experiencias de aprendizaje. Obviamente esto tiene pues muchísimas implicaciones para la formación de profesores, para el diseño de materiales didácticos. Creo que en la siguiente pregunta habrá más oportunidad de hablar de ello, pero creo que aquí yo quisiera pensar, ¿no? Que una educación basada en el lugar pues lo que nos permite es introducir a los niños y a los jóvenes en esta generación de habilidades y disposiciones que se requieren para regenerar y sostener a sus propias comunidades. Tomar los fenómenos locales como una fuente de las experiencias de aprendizaje, ayudarles a comprender los procesos que están detrás de la salud de los sistemas sociales y naturales. Esto permite que los estudiantes vayan generando un compromiso responsable con su comunidad y que a la vez se conviertan en un recurso intelectual para sus comunidades. Es decir, en una comunidad en la que hay un problema con un río contaminado, pues los estudiantes pueden ir desarrollando el conocimiento de química, ¿no? Que les permita entender qué es esa contaminación y de dónde viene, y que entonces permita que las comunidades puedan actuar de ciertas maneras. Voy a cerrar con esto, ¿no? Que los estudiantes, yo preguntaba cuál es el propósito de la educación de ciencias, y que es una pregunta que siempre hacen, ¿para qué quiero aprender esto? Creo que un poco si pensamos una educación más basada en la comunidad, pues los estudiantes podrían dejar de preguntarse ¿para qué me sirve aprender esto? Porque aprenderían que tienen la capacidad de usar sus mentes y su energía para contribuir a su propia comunidad, para saber que son valiosos para otros y que pueden ayudar a mejorar la vida de las personas en su comunidad. Muchas gracias. Vamos a abrir una pequeña ronda en donde les voy a plantear de lo que está hablando nuestro público, ¿no? Las preguntas se centran fundamentalmente en esto que
ha comentado la doctora García Franco en este último momento, ¿no? El aprendizaje basado en problemas donde se tenga una emancipación curricular. ¿Es necesario este enfoque? ¿Consideran ustedes que es importante? Y por otro lado, que esta alfabetización científica tome en cuenta el contexto, tanto el contexto cultural como el contexto social, los diferentes ámbitos en los cuales el individuo y la colectividad pretenden educarse, ¿no? Y que esta educación científica los articule con su contexto, con su realidad. Estos son, digamos, los dos aspectos que nos hacen mención nuestro público en este momento. Promover en estos estudiantes una reflexión sobre las acciones y costumbres que de manera directa influyen en el medio ambiente. Hablamos de cultura, ¿no? No sé, ustedes qué opinan acerca de las preguntas de nuestro público y podemos hacer un pequeño cierre de esta primera pregunta para pasar a la siguiente. ¿Alguien toma la palabra? Pues a mí me parece súper, digamos que vamos construyendo en nuestras diferencias, ¿no? La posibilidad de ir pensando juntos, ¿no? Y esto que nos plantean las personas que nos escuchan, yo creo que sí es una alternativa. Y algo que me preguntaba yo junto con Alejandra, ¿no? Es ¿qué hemos hecho de la educación en ciencias, ¿no? Y lo que me traía todo el tiempo era la exploración. O sea, la posibilidad de que los niños exploren su comunidad, que exploren su salón, su escuela, y que de esa exploración surjan la intención y el deseo de saber. Y yo creo que eso sería crucial, ¿no? Es lo que más tengo que decir. Muy bien, ¿algún otro comentario o pasamos a nuestra siguiente pregunta? Ok, sí, Laisa. Yo veo la importancia del contexto para uno sentirse parte de las cuestiones ambientales, ¿no? El contexto va a posibilitar que uno se vea tanto, identifíquese como vulnerable frente a un cuadro de injusticia socioambiental, o vea también el poder de cambio que uno puede tener a partir del colectivo, ¿no? Nosotros también vinculamos esta noción del contexto a partir de esta posibilidad de reconexión con el medio ambiente. Precisamente los niños que están en ambientes urbanos están muy alejados de este contacto con la naturaleza, olvídense de qué es estar frente a la naturaleza, un ambiente protegido, natural. Entonces el contexto también puede ser, la diversidad de contextos, no solamente un único contexto, pero la diversidad de contextos es sumamente importante para esta valorización pro medio ambiente. Y yo agregaría aquí, porque estoy de acuerdísimo con Laisa, con esto que está diciendo el contexto, y porque además a veces en la ciudad olvidamos que parte de la naturaleza son los árboles en el camellón, ¿no? Y entonces esa es naturaleza, ¿no? Y esa naturaleza forma parte del medio ambiente del niño de la ciudad. Y entonces, ¿cómo pensamos y cómo nos vinculamos colectivamente con esos árboles en el camellón, ¿no? Bueno, muy bien. Vamos a escuchar ahora a la doctora García Franco, ¿qué tiene que decirnos? Yo querría retomar el punto de la autonomía, ¿no? Una de las preguntas de la audiencia hablaba dice, ¿no? Esta emancipación curricular es el término que usaron en las preguntas, y me parece muy interesante, ¿no? Porque no sé cómo sea en Brasil, Laisa, ¿no? Pero en México, pues el currículo, digamos, está dictado desde el centro, ¿no? Es decir, hay un currículo que es para todos, ¿no? México es un país megadiverso, ¿no? Obviamente es diverso en lo biológico, pero también es diverso en lo cultural, ¿no? Pues como siempre ocurre en países como los nuestros, ¿no? Hay 64 grupos lingüísticos que se hablan en México, ¿no? Y una diversidad de ecosistemas enorme, y sin embargo el currículo está dictado desde la calle de Brasil, justamente en el centro histórico de la Ciudad de México.
Entonces, se han dejado algunos espacios, ¿no? Por ejemplo, en la primaria y en la secundaria se fueron dejando estas como algunas asignaturas, ¿no? Que se llaman asignaturas regionales, van teniendo distintos nombres porque ya desde los años 90 que en la Secretaría en la Secretaría de Educación Pública se iba reconociendo esta necesidad de que hubiera como esta relación con el contexto, ¿no? Sin embargo, yo creo que es algo que no ha terminado como de cuajar, diría, ¿no? Es decir, se va quedando siempre como esta asignatura ahí aislada, que cada quien va un poco haciendo lo que se le ocurre de la mejor manera posible. Yo sí creo que la autonomía tendría que ser una condición necesaria, porque si no, siempre como profesores estamos demasiado preocupados por no cumplir el currículo. Entonces, creo que tenemos que encontrar estas formas de mediar, ¿no? Aquello que se supone que todos debemos de saber como un derecho a la educación, pero también aquello que es relevante para nosotros como personas, como individuos. Entonces, sí creo que como de acuerdo a los distintos papeles que tengamos, tendríamos que pensar en cómo vamos encontrando esos equilibrios. Pero si no tenemos un poco de autonomía, pienso que no podemos ni empezar, ¿no? Ni empezar a plantearnos. Pues bueno, muy bien. Vamos entonces a pasar a nuestra segunda pregunta, si estamos todos de acuerdo. Y esta es, ¿cuál y qué tipo de saberes se requieren en la escuela para atender el desafío del desarrollo sostenible? En esta oportunidad iniciamos con Laisa y... ¿Sí? Bueno, primero sería interesante reflexionar que para hacer frente a los problemas ambientales que estamos tratando al final del siglo XX, se realizaron acuerdos globales para garantizar la sostenibilidad de la vida, ¿no? Hemos hablado acá, algunos, Alejandra ha hablado, y ejemplos pueden ser concretos, ¿no? La Agenda 21 en la cumbre de Río de Janeiro, precisamente en la ciudad donde estoy, se derivó en la Agenda 21 escolar. Las escuelas todas estaban, ¿no?, muy motivadas por elaborar sus agendas, ¿no?, para superar cuestiones ambientales. Luego se siguieron como propuestas de acuerdos globales, objetivos del milenio, y estamos ahora frente a los objetivos del desarrollo sostenible con nueva agenda en este momento. Ya no es la 21, es la 2030 para el desarrollo sostenible. Y se pone ahí de relieve que sus dimensiones abarcan cuestiones ambientales, sociales, económicas, incidiendo en diversos sectores de la sociedad. Y estas complejidades del tema ambiental nos hace buscar alternativas pedagógicas, ¿no? Pero alternativas pedagógicas no son tan sencillas, ¿no? Por esto, porque hay muchas fuerzas que están, ¿no?, regulando cuestiones de la cultura, cuestiones del poder que regulan, que reducen la autonomía, como estábamos hablando ahora. Pero estas cuestiones, estas acciones pedagógicas implican en crear conciencia, adquirir conocimiento y movilizar acciones para garantizar más justicia social, ¿no? Sin embargo, yo personalmente creo que muchos de los quehaceres llevados a cabo en estos movimientos de los acuerdos globales y definición de la Agenda 2030 no rechazan el modelo de desarrollo que hemos experimentado hasta el día de hoy. Más bien proponen medidas que se basan en los avances tecnológicos para resolver los problemas ambientales, como si solamente esto fuera la solución, ¿no? Yo creo que la ciencia y la tecnología sí son parte del problema, puede ser clave en su solución, pero con aspectos específicos como reorientaciones. Entonces yo parto para estos saberes de una interpretación crítica de los objetivos del desarrollo sostenible para comprender en la escala global y local los problemas socioambientales y sus interrelaciones a partir de una práctica educativa que caracteriza el tema ambiental como complejo, como que tiene muchas visiones, incluso distintas visiones geoepistemológicas,
así como de transformaciones políticas y económicas necesarias para el mundo contemporáneo, ¿no? Ahora bien, desde una mirada regional en Latinoamérica, el debate al respecto de una práctica pedagógica muestra algunos contornos un poco borrosos, porque por un lado están propuestas pedagógicas conservacionistas que centran sus pedagogías en los temas ecológicos, en el debate ambiental. Por otra parte, hay propuestas muy pragmáticas que apuestan la tecnología para la gestión efectiva de los bienes de consumo desde la producción hasta su eliminación. Y por otra, la fórmula de las propuestas de organización política y social que muchas veces demandan una visión de la democracia y que nuestros países, jóvenes en la democracia, no responden muy bien por esto, porque las luchas se configuran con mucha violencia, ¿no? Pero se configuran como retos muy importantes, ¿no? Y cada una de estas corrientes, de estos contornos pedagógicos, van a plantear y caracterizar conocimientos y saberes muy específicos para que podamos trabajar en la escuela. El problema que indagamos acá ¿es posible un mundo sostenible a partir de bases actuales de la sostenibilidad? Y cómo, por ejemplo, la química puede asumir un espacio dentro de este tema, tratando, por ejemplo, de la ambientalización curricular. Si bien es positiva la sostenibilidad como un valor y como un movimiento de acuerdos globales, es decir, la sociedad como en general comparte objetivos comunes, pero cuando vamos a escala más pequeña, vemos que es más complicado tener, por ejemplo, demandas de crecimiento, ¿no?, de las ciudades, mientras otros objetivos de contaminación y de preservación de la vida, que muchas veces hacen con que parece que no encaja, ¿no?, estar planteado como metas comunes, ¿no? Entonces, la idea es preguntarnos, ¿es posible que las mejorías de vida sean para todos los seres humanos y no humanos? ¿Cuáles serían los límites de cada componente, cada meta que están planteados en los acuerdos globales? ¿Es posible, por ejemplo, alcanzar todos los objetivos a la vez? ¿Y cuáles serían las estrategias para, de hecho, lograr la sostenibilidad, ¿no? Un trabajo de una profesora en Colombia aporta una revisión de la sobre ambientalización curricular en los currículos de química, y ven que la ambientalización curricular y la discusión dentro de la química es muy promovida a través de la educación ambiental, a través de la química verde y de los principios para el desarrollo sostenible, una mirada que a veces no es una mirada tan crítica. Y también aporta reflexiones sobre la necesidad de superar la disciplinarización de currículos de formación, ¿no? Entonces, al reflexionar sobre la problemática ambiental en mi grupo de investigación y con acciones formativas en estudiantes de primaria, pregrado e incluso investigadores, entendemos que temas centrales para un esfuerzo intelectual pueden estar relacionados con procesos de desterritorialización, dominación política y explotación, incluso exterminio de seres humanos y de unos más do que otros, y seres también no humanos, y la comprensión de que estas relaciones están en nuestro presente, no en nuestro pasado solamente en cuanto a Latinoamérica. Así que es necesario romper con una cierta hegemonía de discursos ambientales, y al romper hace emergir una perspectiva de la reexistencia, ¿no? Lo que para muchos investigadores que estudian el discurso se puede llevar a cabo a través de un conjunto de prácticas contrahegemónicas que van a cuestionar justamente el estado de las cosas tal como están en la realidad actual y luchan por su superación, generando un proyecto de mundo, de país basado en solidaridad y en pluralidad, ¿no? Cuando vamos a la escuela podemos tratar de acceder temas que conecten adhesión a procesos de identificación y transformación social en términos de implicaciones colectivas, aspectos éticos y afectivos en procesos de formación. El huerto escolar, por ejemplo, asume una reflexión relacionada a la soberanía alimentaria. Los procesos de migración se vinculan a discusiones sobre identidad y pertenencia.
el reciclaje de basura no es un punto de llegada, sino que un punto de partida para comprender y cuestionar la sociedad de consumo, ¿no? Acceder y reflexionar sobre estos temas, ya para finalizar, implica lo que Buenaventura Sosa Santos califica como una transición de una sociología de las ausencias para una sociología de las emergentes. Esto significa la posibilidad de desarrollar prácticas pedagógicas que puedan acceder a nuevos procesos de producción y evaluación de conocimiento y prácticas válidas en diálogo con diferentes grupos sociales, tanto especialistas como no especialistas, incluidos los grupos sociales y realidades que son consideradas como inexistentes, pero son realidades para muchos de nuestros estudiantes, ¿no? Un autor de Ecuador, Alberto Acosta, en su libro sobre oportunidades para imaginar otros mundos, presenta en detalle las bases del buen vivir y considera las posibilidades de rescatar o emerger alternativas al desarrollo y no alternativas de desarrollo, ¿no? Entonces, aunque parezca un poco extraño, el no desarrollo como meta o utopía de vida de una nación es precisamente lo que necesitamos para nuestro planeta, para que todos podamos caber en este planeta y lograr continuar nuestras vidas. Bueno, muchas gracias y seguimos. Muchas gracias, Laisa. Vamos a seguir ahora con Alejandra y su participación en esta pregunta. Yo creo que pues esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles y qué tipo de saberes se requieren en la escuela? Creo que ya se ha venido un poco discutiendo de alguna forma como si lo que estamos buscando es una educación que responda a las problemáticas ambientales que existen en lo local, pues como que va a ser muy difícil de pronto tratar de definir esto, ¿no? ¿Cuáles son los saberes? ¿Cuáles son los saberes que se necesitan? Porque será diferente en cada lugar. Por eso creo que es importante siempre tener ahí considerado la autonomía y cómo es que se va definiendo cuáles son esos tipos de saberes necesarios. Creo que es muy importante pues pensar que si queremos una educación que esté más basada en la comunidad, que ayude a los estudiantes a ir desarrollando las capacidades para entender el mundo en el que viven y para poder actuar en ese mundo en el que viven, pues no vamos a poder nunca lograr lo que logran los currículos actualmente, ¿no? Que es definir una serie, una lista de conceptos que se deben aprender, de habilidades que se deben desarrollar y pues ponerlo en un libro, ponerlo en un sitio web y llevarlo a todos los lugares, ¿no? Creo que es bien importante decir, sí, existe eso es importante, es una referencia, pero como decía Laisa, reconocer que el currículo es siempre ese lugar de tensiones, ¿no? Y creo que es importante un poco también tensionarlo con los saberes locales, con las necesidades locales. Entonces, lo que necesitamos aquí es que una educación basada en la comunidad pues requiere una interacción creativa, ¿no? De los aprendices, de sus maestros, con el lugar en el que habitan, ¿no? Si de verdad queremos una escuela que sea un poco más permeable, pues necesitamos reconocer cuáles son los temas que son relevantes, cuáles son los temas que podríamos tratar en la escuela para que los estudiantes de la edad que tengan, en el nivel, digamos, al que puedan acceder a esos conocimientos, puedan participar en el mundo. Entonces, yo creo que acá esta capacidad que María Luisa hacía énfasis, ¿no? En la exploración del sitio en el que estamos, en el reconocimiento de los problemas que hay y a partir de ahí, pues, entonces, ¿cuáles son esos saberes? Creo que aquí no se pueden definir a priori. Hay ciertos conceptos, ¿no? Que son fundamentales. Pienso en química, pues, los modelos de la materia y las nociones de cambio químico, porque todo esto nos va a ayudar a ir generando, digamos, estos conocimientos que nos van a permitir entender los fenómenos, pero más que definirlos antes y después buscar en dónde son relevantes, tal vez acá la propuesta sería, pensemos qué es lo que se necesita para entender el mundo en el que vivimos y cómo la química puede hacerse relevante
para eso, ¿no? Creo que lo más importante, el saber más importante, va a ser esta capacidad de aprender, ¿no? Y de crear conocimiento. Esto que a lo mejor ya se ha dicho desde hace mucho, tampoco es nada nuevo, pero aprender a aprender, ¿no? A saber que lo que nosotros podemos generar conocimiento valioso para nuestras comunidades, creo que eso es fundamental. Creo que es importante que nuestros estudiantes puedan aprender a pensar de manera sistémica, ¿no? Que puedan aprender a ver que un fenómeno como alimentarse, ¿no? Como tener cierto tipo de comida en la mesa, pues tiene un montón de implicaciones económicas, sociales, de salud, de química. Entonces, que podamos aprender a pensar los fenómenos de manera sistémica, ¿no? Lo que se llama el pensamiento sistémico, y que el currículo y los saberes de la escuela nos ayuden a ir hacia allá, ¿no? Tenemos que encontrar también formas, ahora sí, de romper nuestras parcelas disciplinares. Creo que, por ejemplo, me sorprende mucho, ¿no? Que en la escuela primaria, pues igual, tengo 1 hora de matemáticas, luego 1 hora de español, luego 1 hora de exploración del mundo social y natural, ¿no? Pero yo necesito el español o la lengua para aprender también a explorar el mundo social y natural. Entonces, creo que esta división artificial, pues tendríamos que encontrar formas de romperla de alguna forma para tratar los problemas de manera más interdisciplinaria. Por ejemplo, los profesores o las escuelas podrían ponerse en relación con las organizaciones comunitarias que hay en sus lugares, ¿no? Que están de alguna forma atendiendo a los problemas que hay en la comunidad, porque esto puede volver a los estudiantes agentes de cambio, ¿no? Y no va a ser lo mismo. Yo vivo aquí muy cerquita de Ciudad Universitaria, en la Ciudad de México. Están, por ejemplo, aquí pues hay un montón de temas con el agua, con la basura, que podrían traerse a la escuela, pero no van a ser los mismos que hay en Sonora, en el desierto, ni van a ser los mismos que hay en Tabasco, ¿no? Probablemente todos los estudiantes, para entender los fenómenos y para generar conocimiento, sí que podrían ir generando ciertos conocimientos de química, pero a partir de problemas que les sean relevantes a ellos y a sus propias comunidades, ¿no? Creo que aquí abogaríamos un poco por esta idea de una alfabetización socioambiental, ¿no? Que implicara un pensamiento sistémico, que implicara una comprensión de los conceptos básicos de la química, y que también implicara una comprensión de cómo funciona la ciencia, cómo se va generando el conocimiento científico. Es decir, no solo este conocimiento que ya está ahí terminado, ¿no? La ciencia es este conocimiento que se va construyendo a través de preguntas, a través de la colaboración, que importa quién va haciendo esas preguntas. Entonces, yo creo que hacia allá deberíamos pensar en cuáles son esos saberes necesarios para atender los desafíos de este mundo, y que pueden implicar cambios radicales, que además creo que ya hay muchas experiencias que se han hecho, y que tal vez como la Sociedad Química de México, tal vez la UPN, también podría ayudar a esto, ¿no? Muchos profesores que desarrollan experiencias y que se van quedando por ahí aisladas. ¿Cómo nos hacemos fuertes entre todos? Creo que es un tema que valdría la pena, pues, seguir explorando y seguir en ello y fortaleciendo a aquellos profesores y a las escuelas que están haciendo cosas para atender estos desafíos que nos plantea la actualidad. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, vamos a seguir con María Luisa Murga para completar el ciclo de esta segunda pregunta. Bueno, pues yo pensé mucho y le di muchas vueltas, y bueno, a lo mejor algunos se decepcionan porque no traigo temas específicos sobre el currículum ni la articulación entre si es vertical o horizontal, etcétera, ¿no? Primeramente, lo que me planteé fue pensar
la realidad que viven muchos de los docentes, ¿no? Están abrumados por las realidades que viven sus alumnos, las que viven ellos, las que viven sus escuelas, sus comunidades, ¿no? Y de alguna manera, pues esperan que les ayudemos con sugerencias directas y casi inmediatas, ¿no? Y en realidad, pues no pretendo mortificarlos más, lo que me interesa es tratar de pensar juntos. Creo que esto es algo que tenemos que buscar sistemática y hasta tercamente, ¿no? Tratemos de pensar juntos. Y yo apelo al profesor inquieto y reflexivo que está aquí ahora, ¿no? A este profesor que se ha formado no solamente en la normal, en la práctica, ¿no? Y recupero algunos de los puntos anteriores, sobre todo, primero partamos otra vez de esto que les planteaba acerca del vínculo con el medio ambiente, de esa unión de pertenencia, sujeción irrenunciables y colectiva. Me parece que esto es crucial. Y bueno, ante el desafío que se nos presenta, ¿no? El desarrollo sustentable, el desarrollo sostenible, pensemos qué pasaría si en la educación, en la clase de educación en ciencias, trabajamos con lo siguiente: con el respeto, con pensar juntos, con no juzgar y mejor explorar y reflexionar, y con lo posible. ¿Qué les propongo? Primero, para acceder a la posibilidad de tratar de comprender el mundo complejo en el que vivimos, tratemos de que en lugar de juzgar, exploremos con nuestros alumnos para construir esos saberes que nos permitan pensar juntos, perdiendo el miedo a mostrarnos como alguien que se pregunta con sus alumnos, en lugar de alguien que responde y dicta. Con ello, reconocer nuestra autoridad docente, no a partir de las insolencias que somos capaces de soportar, sino a partir de la idea, del significado que tiene para nosotros esa labor. Parafraseando a Durkheim, tratemos de reconocer que la autoridad del maestro no viene de fuera, viene de él mismo, de saberse intérprete de los grandes saberes de su tiempo y de su país, de que está vinculado a esos saberes, de los que tiene conciencia, que sabe de su importancia y de la fuerza que conllevan para tratar de comprender, y así los transmite necesariamente, puesto que los expresa y los encarna a los ojos de los niños. Con ese reconocimiento, entonces, al trabajar con el respeto, la posibilidad de pensar juntos, de no juzgar y explorar, y de lo posible, tratemos de hacerlo no desde definiciones abstractas, sacadas de un manual de la lectura de Delors o de la UNESCO, de la ONU, más bien recuperando ideas de Comenio, Herbart, Dewey, Freire. Tratemos de trabajar con nuestros alumnos de lo concreto a lo abstracto, honrando el saber que encarnamos y nos antecede y tomando con seriedad las inquietudes de niños y jóvenes. Así, dejemos que nuestros alumnos vagabunden por el salón, por la escuela, por la biblioteca, por los laboratorios, por sus comunidades o colonias. Dejarlos que vagabunden en pos de lo que les inquieta, rumiando aquello que los trastorna, que no es pérdida de tiempo, sino la necesaria dilapidación de la que obtendremos el material para trabajar en clase y de la que la educación obtendrá sus frutos. Un ejemplo que ya he dicho en varios foros, que a lo mejor ya los cansa. Cuando en la hora Ciudad de México inició el programa de separación de residuos sólidos, en algunas secundarias empezó el debate sobre el chicle. ¿Dónde va el chicle? ¿En lo orgánico o en lo inorgánico? Y entonces, a partir de esta inquietud, ¿qué pasaría, me pregunto, si en lugar de juzgar a nuestros alumnos por la nimiedad del chicle frente a la gravedad del problema de generación, manejo y disposición de residuos sólidos en la ciudad, tomamos seriamente su inquietud y junto con ellos nos preguntamos y vamos a explorar qué pasaría? Quizá podríamos plantearnos algunas de estas preguntas. ¿Qué sabemos acerca de eso que nos inquieta? ¿Qué se ha dicho y escrito sobre el asunto desde diversas perspectivas y al alcance de toda la clase? ¿Qué podemos decir nosotros a partir de lo que hemos explorado? ¿Cómo nos representamos eso que hemos encontrado? ¿Qué significa para nosotros lo que hemos construido y cómo lo comunicamos a los otros? Y con las respuestas construidas, vamos al libro de texto del grado que cursa ese grupo y vemos qué contenidos se abordaron. Y de acuerdo con ello, junto con el grupo, definimos qué más nos haría falta para alcanzar esos contenidos que no abordamos, o bien qué nuevos desafíos podríamos plantearnos al haber tocado los aspectos fijados en ese plan de estudios. Soy consciente de que esto que propongo va a contracorriente de los sistemas educativos actuales, que lamentablemente desde hace más de 30 años la educación ha quedado reducida a la difusión de gran cantidad de información y al entrenamiento para la realización de pruebas, y que la labor docente se centra en la administración de las conductas de niños y jóvenes, que se nos exige condenar cualquier vagabundeo
que debemos enfocar todos los recursos, tiempo, energía y conocimientos en la concreción de decisiones y acciones en tiempo y forma eficientes y eficaces para inscribirlas en las condiciones de la inmediatez indiferente que reclama la productividad ininterrumpida. Y es aquí donde entra el trabajo con lo posible, ya que lo posible, es pensar qué es posible realizar en las condiciones locales y reales de acción, no en las condiciones puramente imaginarias que señalan idealmente, como decía la doctora Franco, lo que deberían presentar estos niños en este salón, en esta escuela, con estos padres de familia y con esta comunidad, sino más bien qué es posible realizar en estas condiciones y no en otras. Y esto a partir de la significación que reconocemos a la importancia de trabajar con nuestros alumnos los contenidos que les permitan pensar para comprender su mundo y de paso configurar otros vínculos con el saber y quizá configurar otro vínculo con el medio ambiente. Y para en algún momento y de alguna manera ver qué nos es posible hacer para tratar de detener en algo la devastación. Así, yo les propongo, perdamos el miedo a ser acusados de no tener control de grupo. Perdamos el miedo de preguntarnos con nuestros alumnos, a construir con ellos herramientas para pensar. Perdamos el miedo a decirles, déjame pensar, porque lo que me planteas me hace repensar las cosas. No tengo las palabras. Cuando las tenga, hablamos. No juzguemos, tratemos de pensar con ellos y no dejemos de preguntarnos nunca, ¿tiene que ser así o puede ser de otra manera? Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a cerrar, digamos, esta segunda pregunta y voy a dejarles sin abordarlo a profundidad, un par de cuestiones que me parecen interesantes. La primera es las prácticas contra la hegemonía, particularmente de la enseñanza, ¿no? Y otro segundo elemento con el que podemos cerrar esta segunda pregunta es el rol de lo familiar, el rol de la familia en contexto, en esta cuestión de cuestiones culturales, de éticas, etcétera, ¿no? En esta segunda pregunta, bueno, hay con muchos comentarios en torno a las dudas que se tienen de la posibilidad realmente de flexibilizar el currículum o de liberalizar el currículum, ya que se tienen una serie de compromisos que un estudiante, un joven, una joven requiere para poder acceder al nivel universitario. Entonces, digamos que aquí hay una especie de camisa de fuerza que también se le pone a la libertad curricular o a esta liberalidad del currículum. Entonces, no sé si quieren señalar algún punto conclusivo para esta segunda pregunta y que entremos ya a un debate más amplio. Aprovecho para recordarle a nuestra audiencia que tiene la oportunidad de plantear sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes y que tendremos un tiempo suficientemente amplio como para discutirlo o aclararlo. No sé, ¿alguna de ustedes quiere cerrar esta segunda pregunta con un comentario? Yo agregaría a este problema de la dificultad de liberalizar el currículum, también la carga terrible que tienen que soportar los maestros, por lo menos en el sistema educativo nacional, en educación básica, tienen que atender más de 15 programas entre médicos sociales, o sea, ya alguien hizo, una de nuestros estudiantes hizo el trabajo y tienen que atender más de 100 y tantas tareas administrativas. Eso además de la planeación y todo lo que ya tienen que hacer. Entonces, no es nada más la liberalización del currículum, sino es la concepción del trabajo del profesor dentro del aula en términos administrativos, etcétera, que habría que agregar como dificultad. ¿Alguna más? Bueno, entonces, ¿qué les parece si empezamos ya con un debate un poco más amplio? Y yo les pondría sobre la mesa este primer elemento de lo familiar en la construcción, pues, de la retroalimentación que tiene que ver esta experiencia de las que ustedes estuvieron hablando, la importancia de educar a partir de la experiencia y de lo cultural, y el rol que juega la familia en esta lógica de retroalimentación escuela-sociedad, ¿no? Uh-huh.
¿Alguien toma la palabra? Bueno, yo creo que pues es fundamental, ¿no? Creo el papel de la familia, pues si estamos hablando de una educación que esté más cercana de los intereses de los chicos, que pueda tener más impacto en la identidad que van construyendo de sí mismos como agentes de cambio en sus comunidades. Lo que creo es que es una tarea, ¿no? Esta es otra más, ¿no? Que a las o dentro de las que hablaba María Luisa, ¿no? Porque la escuela tradicionalmente ha estado separada, ¿no? Entonces, si bien pienso que es fundamental, pues pienso que es un trabajo que hay que hacer y que no solo corresponde a la escuela, sino también corresponde un poco a las familias, ¿no? Como este tema de poder participar en la educación pues en la educación escolarizada de sus hijos. Creo que hay muchos ejemplos ahora durante la pandemia, por ejemplo, pues lo platicaba Laisa, ¿no? Los huertos en casa, ¿no? Como si se decide hacer un huerto en casa, como muchos han decidido en este tiempo, porque pues nos quedó claro la importancia de tener nuestros alimentos, y cómo estos espacios pues implican ahí para la escuela que también está el saber de la abuelita y el de la mamá, ¿no? En términos de qué le ponen a ese huerto. Entonces, yo creo que son estas experiencias que se pueden ir trayendo a la escuela y haciendo relevante el papel que tienen pues los miembros de la comunidad, empezando por la comunidad más cercana, que es la familia. Creo que es un tema muy interesante y es muy difícil como así concluir algo, porque se hace poco, ¿no? Se discute poco. Entonces, eso sería un poco lo que yo pienso sobre este asunto de la familia. Me gustaría añadir un punto así de reflexión que comparto con Alejandra también, la importancia de esto de la familia, pero me preocupa también poner, ¿no?, todas las expectativas o solo en la familia o solo en la escuela. Yo creo que hay un balance porque muchas veces estamos recibiendo a niños que no tienen condiciones, están en situaciones de vulnerabilidad. Entonces la pregunta es, ¿qué puede aportar a la familia? Entonces, más bien sería la escuela, entender la escuela como el espacio de socialización y de transformación social. Así que el niño va a ser aquel que logró llegar a la escuela o a la universidad, aquel que va a transformar su familia, sus tíos, sus abuelos, sus padres, sus madres, y posibilitar nuevos modos de existir, porque a veces en situaciones, en grupos de mucha vulnerabilidad, uno ni siquiera sueña, ¿no?, otras partes o conoce otras realidades. En Río de Janeiro hay muchos niños que viven en las periferias, no conocen ni siquiera o la playa o el centro de la ciudad. Entonces, la escuela puede servir como este espacio de ampliación de visión de mundo y sí de transformación, ¿no? Y ahí el camino sería un poco, ¿no?, al revés, de la escuela para la familia. Igual, sí, la familia también conforma las identidades, ¿no? Pero cuando estamos hablando de unas identidades, estamos trabajando con nociones de identidades cambiantes, ¿no? Identidades que no son fijas y que van a ser construidas a lo largo de las experiencias de vida. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con ambas en cierto sentido, y esto que dice Laisa me parece crucial. O sea, es porque nosotros acá, por lo menos en la Ciudad de México, y la experiencia que hemos ido construyendo es que a veces la escuela y la familia están confrontadas, ¿no? O sea, el maestro dice es que no hacen lo que tienen que hacer los papás, y el papá dice es que el maestro no hace lo que tiene que hacer. Y entonces están todo el tiempo confrontándose, ¿no? Y cuando tienen esta posibilidad de articulación, ¿no? Y de alguna manera creo que tiene que ver con esta lógica en la que hemos entrado, porque a lo mejor sí ha habido una separación de familia y escuela, pero en algún tiempo estuvieron teniendo
esta tensión que me parece que es importante, ¿no? Que es muy importante porque en términos de socialización y de constitución del sujeto es fundamental esta separación del espacio familiar, o sea, que no se vuelva esta familia intensa como Sennett la planteó, ¿no? En donde estamos todos encerrados todo el tiempo en el salón familiar, y ahí es donde ocurre todo el mundo, ¿no? La escuela es esta posibilidad, como dice Laisa, de encontrarme con otros valores, con otras posibilidades, y entonces regresar a la familia con esta posibilidad. ¿Cuántas veces, bueno, yo no sé, pero cuántas veces hemos sido regañados por nuestros hijos, por lo menos yo sí, ¿no? De cómo nos comportamos con la basura o con algo así, porque lo que aprendieron en la escuela lo traen a la casa, ¿no? Entonces yo creo que esta posibilidad de detenernos, ¿no? Antes de entrar aquí a la sesión decíamos que después de la pandemia necesitamos detenernos, ¿no? Detenernos y reflexionar. Y detenernos un poco a reflexionar qué hemos hecho con la familia, qué hemos hecho con la escuela. Y la escuela, y lo hacemos también en educación superior, o sea, el profesor dice, ¿qué necesito que tengan aprendido mis alumnos para que yo pueda dar mi curso? ¿No? Y entonces, en eso se convierte la evaluación inicial del curso. O sea, no quiero saber por dónde voy a entrar, con qué saberes llegan, sino si traen lo que yo necesito para yo desarrollar mi curso, ¿no? ¿Y qué necesitan los papás para que los niños funcionen después de la escuela? Entonces, más bien pararnos y decir, no, vamos a ver qué es lo que tenemos nosotros, la posibilidad que tenemos nosotros de relacionarnos y respetar la labor del docente, o sea, reconocer qué tiene que realizar el docente, que hay un saber que es el que configura su autoridad docente, ¿no? Y que también hay un saber en la familia, ¿no? Y entonces, detenernos y decir qué hemos hecho, ¿no? O sea, no es de que tráemelo como yo te pedí que me lo traigas, ¿no? Porque la maestra está preocupada por hacer lo que tiene que hacer eficiente y eficazmente y rápido para en la jornada del día cumplir con todas las tareas, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí hacer un alto y reconocer que cada uno tiene un papel y poquito a poquito en lo posible, ¿no? En esta escuela, ¿quiénes son estas familias? ¿Cómo? ¿No? Y dejar de calificar, ¿no? Porque tanto los maestros calificamos, es que viene de una familia, ¿cómo se llama este concepto? Disfuncional, ¿no? Exactamente, como viene de una familia disfuncional, ya, por eso tiene ese problema, y entonces ya el pobre chiquito está con su etiqueta y así lo tratamos, ¿no? Porque viene de una familia disfuncional. Y al revés, es que la maestra, perdón la palabra que voy a usar, es una neurótica y entonces les grita todo el tiempo, pues porque está completamente presionada. Entonces, dejemos de calificar, respetemos los espacios y hagamos un alto, ¿no? Creo que eso sería algo importante. Claro, importante saber esto. Muchos modelos de familia, no estamos hablando una única familia, una única concepción de familia, ¿no? Que es la familia hoy en día, ¿no? También. Claro, porque además hay muchas posibilidades, porque ya no hay esta lógica de papá, mamá e hijitos, ¿no? Esto que recibe el chiquito, que digamos, esas figuras que se van a hacer cargo de su sobrevivencia material y simbólica, ni siquiera son papá y mamá, ¿no? Y dejemos ya si son del mismo sexo, no, ya son jóvenes que son unos 3, 4, 5 años mayores que ellos, son los que estructuran ese campo de cuidados, ¿no? Y de sobrevivencia. Entonces, también entender eso, ¿no? Bueno, otros de los aspectos que han comentado nuestros participantes tiene que ver con la construcción de un pensamiento crítico. Y esto está muy relacionado con esta segunda pregunta. ¿Qué debemos o qué se debe, ¿no? ¿Qué tipo de saberes se deben buscar que la escuela promueva o emita? En aras de este pensamiento crítico, ¿qué consideran ustedes que podría ser interesante discutir en torno a esto? Ya vinculando con las propuestas contrahegemónicas sería, ¿no? Yo creo que sí, creo que sí. Ya, imagino que el pensamiento crítico tiene que ver con dar la vuelta a unas miradas tradicionales comunes que no problematizan la realidad, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba dando la vuelta a ver un ejemplo y me encuentro muy
interesante la cuestión de las matrices energéticas, ¿no? Hasta porque está relacionada al objetivo 7, ¿no? Entonces, energía renovable, ¿no? Entonces, lo que pasa es que las grandes empresas de matrices energéticas, por ejemplo, Pemex en México, Petrobras en Brasil y otras en Chile, lo que hacen frente a al cambio climático, a las cuestiones, ¿no?, climáticas que nos asolan, es considerar el reto de hacer una migración para matrices energéticas más renovables, ¿no? Entonces, la revolución energética ha fallado mucho porque justamente no van a promover un acceso, una energía más democrática, más descentralizada, ¿no?, en la generación, en el consumo de energía con niveles de participación ciudadana, por ejemplo. Entonces, las mismas empresas que antes hacían la extracción de combustibles fósiles pasan ahora a trabajar matrices energéticas renovables, donde se cambia la matriz, pero el modelo sigue manteniendo su posición en el mercado, mejorando sus aportes, su riqueza, mientras muchos están en unas situaciones de desventaja, desigualdad. Entonces, una visión crítica a este proceso es una visión que permite saber, identificar a qué intereses responden estas discusiones de una transición energética, a qué intereses, lo que significa tener la misma empresa que antes extraía el petróleo, ahora va a trabajar con energía del viento, no sé. Claro. Y entonces es algo que debemos trabajar en nuestras escuelas, ¿no? Entonces, si van a trabajar con la hidroeléctrica, cómo se pasa la construcción, cuáles son los impactos ambientales y sociales de construcción de usinas hidroeléctricas, ¿no?, que muchas veces generan energía para lejos de una población que está al borde de un río, al borde del reservatorio. Entonces, conocer estas matices, conocer estos problemas, de llevar estos debates al aula es súper importante para así fomentar un discurso contrahegemónico ambiental, para fomentar el pensamiento crítico dentro de nuestras escuelas y que dialogan también con este currículum macro, porque matrices energéticas está prevista en el currículum. Ahora, el modo que el profesor puede trabajar estas matrices puede ser un modo contrahegemónico o no, un modo de manutención, ¿cierto? Sí. Sí, yo, por ejemplo, ahorita que decías esto, Laisa, de llevar esta discusión al aula, es recuperar la potencia pedagógica de la pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué esto es así y no es de otra manera, no? O sea, ¿por qué ahora llega esto? ¿Qué posibilidades tenemos de preguntarnos acerca y hasta dónde llevamos la pregunta, ¿no? Y qué implica esta pregunta, porque finalmente un pensamiento crítico no nada más es la oposición, ¿no? Sino es un argumento sustentado desde una realidad y desde un saber, ¿no? Y desde una concepción y una significación del entorno y de uno mismo y del vínculo con los otros, ¿no? Entonces, esa postura crítica a partir de preguntarnos, bueno, a qué cuento viene hoy que nos digan que es mucho mejor tal foco o tal otra forma de mezclar el café con leche, ¿no? Entonces, esa posibilidad yo creo que es de la escuela muy importante, porque finalmente eso también llega a la casa, como decíamos hace un momento, de la familia, o sea, la posibilidad que tiene el niño de preguntarse en el salón libremente, ¿no? Porque también esa posibilidad creo que se tiene que construir en la escuela, la posibilidad de que el niño pregunte libremente, que el joven pregunte y sustente y busque cómo responderse a esa pregunta, creo que va construyendo un pensamiento crítico que le permita dialogar con los otros, ¿no? Yo querría comentar brevemente, nosotros hemos hecho un trabajo los últimos años con la doctora Adriana Gómez en Simvestab Monterrey. Hemos trabajado con maestros y niños en comunidades indígenas alrededor del tema de la milpa, ¿no? De la milpa, que es un policultivo pues mesoamericano, mexicano,
como muy reconocido por su potencial, digamos, como un sistema agroecológico, pues muy relacionado con la sustentabilidad, con la soberanía alimentaria, con un montón de cosas. Y lo que quería comentar es que una de las cosas que siempre hacemos con los niños de primaria y secundaria es que dibujen su milpa, ¿no? Que dibujen la milpa que tienen ahí, que todos tienen, o la mayoría tiene. Y pues ahí se pueden ver un montón de cosas de cómo ellos, pues para ellos es como muy obvia la interacción ecológica que hay. Pero cuando les preguntamos qué es lo que más les gustó de todas las actividades, aunque hayamos visto videos y hayamos hecho muchas actividades, ellos dicen, me gustó dibujar mi milpa, porque nunca lo había hecho en la escuela. Entonces, creo que ahí hay como esta idea de que sí se puede, digamos, ir explorando estas cosas que están como muy cercanas e ir reconociendo lo que la ciencia tiene que aportar, ¿no? A esta comprensión de estas interacciones, porque como decía Laisa, el pensamiento crítico, pues no ocurre en el vacío, ¿no? Ocurre alrededor de estos fenómenos específicos, de entender eso que me importa, ¿no? Porque además creo que también es importante pensar en el pensamiento crítico que nos va a servir para tomar decisiones para nuestra vida, ¿no? Acá, por ejemplo, con estos niños surgió el tema de los fertilizantes, ¿no? ¿Ponemos o no agroquímicos o ponemos o no cuál es la diferencia entre los fertilizantes, digamos, orgánicos o que se usan de manera más tradicional? Esa pregunta es distinta si se hace en una comunidad ahí que si se hace en la ciudad, donde a lo mejor nunca nadie ha visto una bolsa de un agroquímico o nunca ha puesto, en Chiapas le ponen pozol, ¿no? Que es una bebida de maíz, la ponen también como fertilizante. Entonces creo que ese pensamiento crítico que es fundamental, pues sí tiene que estar más relacionado con los propios intereses y de los niños y con la situación en la que viven, ¿no? No es en el vacío. No, y yo agregaría, a mí me encanta esto, y que ese dibujo de la milpa luego lo completan los abuelitos, ¿no? Y lo completa el tío, ¿no? Y va construyendo y vamos poniendo digamos, por decirlo de una manera, en blanco y negro, el saber de esa comunidad en torno de la milpa. Y entonces ahí se articulan todas estas posibilidades, ¿no? Y después pueden ir a preguntarle sobre ese dibujo al técnico qué tiene que decir, y ahí es donde entran la articulación de saberes, ¿no? Ya nos abandonó Olivia. No, aquí está. Estamos tomando notas. Ok. Bueno, fíjense que hay otra pregunta que me parece interesante. A partir de esto que ustedes están discutiendo en relación con contexto, con realidad, con internalización del contexto para poder construir conocimiento, ¿no? Es cómo lograr que a nivel de la directiva escolar del país que sea, se incluya esto de la agenda de los objetivos del desarrollo sostenible, pero con esta visión no parcializada, porque finalmente volvemos al problema específico de que el conocimiento está parcializado y lo que hacemos es una sumatoria, en la mayoría de los casos, y no una integración. Entonces, en sí mismo, los objetivos del desarrollo sostenible tienen esta conjunción de saberes, de problemáticas y de visiones, desde lo que decía Laisa hace un momento, desde lo hegemónico y lo no hegemónico, para asumir una misma alternativa o una misma solución a un problema del orden ambiental o del orden socioambiental. ¿Qué proponen? ¿Cómo incluir esta visión de la agenda en la currícula educativa al nivel que sea, ¿no? ¿Quién toma la palabra? Yo ver, puedo. Claro. Arriesgar. Bueno, yo lo que hemos tratado de trabajar respecto a la Agenda 2030 en algunas escuelas acá en Río de Janeiro es como que hacer como es que no sé exactamente el término, una casca de cebolla
¿no? Ir Por sacando capas. la cebolla, ¿no? Una capa de cebolla, y entonces ir mirando cada uno de los objetivos y mirando sus puntos débiles, sus puntos fuertes, ¿no? Por ejemplo, el fin de la pobreza. ¿Por qué está regulada el fin de la pobreza y no hay un techo a la riqueza? Entonces, ¿por qué el objetivo está construido así? ¿No? Argentina, por ejemplo, yo escuché en la media que ahora va a cobrar los impuestos por las grandes fortunas. Acá en Brasil debería ser esto también, pero siempre cuando hay un plan de impuestos, es un plan que atinge a la gente más pobre, ¿no? Para los más pobres hay más impuestos que pagar. Entonces, hay un fin a la pobreza, pero no un límite ahí arriba, porque siempre los que tienen más pueden tener más, ¿no? Entonces, es trabajar estos objetivos del desarrollo sostenible en sus contradicciones, ¿no? En la charla también hablaba del crecimiento, ¿no? Entonces es posible en este modelo de crecimiento de las ciudades, con esta noción de giro del capital, siempre girando, hacer girar el capital, es posible lograr, por ejemplo, agua limpia, es posible lograr acción por el clima. ¿Por qué estamos hablando del clima hace tiempo y no logramos que los países disminuyan sus emisiones de carbono? Porque estamos mucho más vinculados a este modelo de crecimiento y no otros objetivos, por ejemplo, que viene como que con algo accesorio, ¿no? Que puede ir para estar lindo, como, ¿no? Porque miramos es lindo, ¿no? Pero cuando vamos ahí a hacer las preguntas, encontramos algunas contradicciones que en la escuela podemos trabajar a nivel pedagógico, pero más que nada es importante también saltar del nivel pedagógico y tratar de proponer acciones sociales, ¿no? Movilizaciones y discusiones más amplias como esta, la que tenemos hoy, que pueden alcanzar diversos medios, que pueden impactar nuevas políticas públicas para que sí, que podamos encontrar caminos del medio, ¿no? Entonces, como si los objetivos fueron una utopía, utopía como algo a ser buscado, ¿no? Pero de hecho, el camino del medio puede ser algo que ahí se transgrida, ¿no? Es que no sería exactamente un camino del medio, sería una reorientación, sería a lo mejor pensar en otros modelos, ¿no? Alternativas al desarrollo. Es eso. Yo estoy de acuerdo. Y además algo que yo quiero rescatar de esta idea del pensamiento crítico y cómo se construye, porque generalmente pensamos no para darle vueltas, sino para actuar, ¿no? Y esa posibilidad de discutir en la escuela, por ejemplo, hacia dónde o desde dónde se está planteando la agenda, creo que es muy importante, ¿no? O sea, algo que me parece que tendría que, antes que otra cosa, es en principio pensar la agenda no como esto que se distribuye, ¿no? Porque ya pensamos cómo se distribuyen las escuelas, ¿no? Nos llegaron 538 agendas, la maestra Lupita tiene el grupo con 40, la maestra, entonces les das 40, ahí están, ya las distribuimos, ya están en la población, punto, y se acabó, y se leen en el mejor de los casos, y a lo mejor no tienen significado. Si las tomamos desde otra perspectiva y decimos, bueno, ¿qué es esto? ¿De qué nos está hablando a nosotros? ¿Nos está interpelando en algo? ¿Nos tiene que ver con nosotros? ¿No tiene que ver con nosotros? ¿Cómo hacemos que tenga que ver con nosotros? ¿No? Y creo que estas preguntas valen la pena porque movilizan la acción, en términos de decir, ok, me estás hablando y que es mejor la energía mengana cuando nosotros aquí tenemos otras condiciones, pues nosotros cómo podemos rebatir que la energía mengana en estas condiciones no es nada pertinente, ¿no? Y ahí construimos no nada más conocimiento, sino también posibilidades de acción, porque a quién tenemos que ir a decirle que esa energía no es la mejor para esta comunidad. Yo creo que es complejo, pero pensar, como decía Alejandra hace rato, y que yo estoy completamente de acuerdo, en las condiciones locales de acción.
en esas primeras condiciones, porque si nos ponemos el objetivo, como decía Laisa, los objetivos del milenio acá arriba, pues ya nos los han cambiado, porque esta no es la primera agenda, ¿no? Y entonces han ido cambiando, y entonces dicen, no, bueno, ¿qué va a pasar? O sea, es como al infinito, ¿no? Como decía Lyotard, ¿cuándo va a acabar esto? Cuando el sol explote, punto, se acabó. Sí, pues ya ahí ya se acabó todo, ¿no? Y ahí, ¿cuándo le ponemos un alto, ¿no? Cuando nos detengamos y nos pongamos a reflexionar para actuar en consecuencia. Entonces yo creo que una de las posibilidades de traer esto y de cambiar esta abstracción que nos plantean todas estas agendas, porque además son súper complejas de llevar a la práctica, o sea, sí, ya todos tenemos experiencia en leerlas, en tratar de llevarlas, y la concreción a veces es muy complicada. Pero traerlas a la escuela, por ejemplo, a la reflexión en términos de, bueno, ¿en qué nos interpela? ¿Tiene algo que ver con nosotros? Ajá. En esta comunidad, algo de esto que está aquí propuesto es visible o no es visible o nunca lo hemos podido ver, ¿no? Y empezar a hablar de ello. Creo que eso es importante. Nada más. Sí, yo nada más agregaría que esto es algo que tiene que ocurrir como a distintos niveles, ¿no? O sea, nunca es solo un profesor el que lo va a conseguir, o yo siempre he dicho, ¿no? Nunca vamos a esperar que allá de la Secretaría de Educación Pública nos digan y entonces vamos a retomar nuestros intereses en la escuela. Pero tiene que ocurrir en todos lados, desde la SEP, es decir, poner esto como algo importante, además de mandar las agendas para que ahí las lean, sino que poco estas ideas que se han pensado de transversalidad, de la ambientalización curricular, como contaba Laisa, ¿no? Pero también tiene que ser algo que ocurra a nivel de escuela o a nivel tal vez de supervisión, o sea, como pensar cómo cada quien tiene como distinto papel que jugar ahí, desde yo como profesor o como profesora, que voy a proponer ciertas actividades a mis alumnos, pero también la dirección, porque nos va a permitir hacer un proyecto sobre la basura, pero también ya más ampliamente la supervisión. Creo que a distintos niveles pues hay que hacer distintas cosas para que esto pues sí pueda ser, ¿no? En lo educativo. Bueno, pues vamos a empezar a enfilarnos al cierre de nuestra mesa. Nos quedan unos minutos, así que si alguien tiene alguna pregunta de nuestra audiencia que le haya quedado ahí en el tintero, es el momento para hacerla. Pero otra parte de las inquietudes de nuestra audiencia ha sido como esta percepción de lo ético, ¿no? Los valores. Y el discurso de la familia, el discurso de la escuela, y esta tensión en el rol de lo ético entre estos actores. ¿Qué consideran ustedes que podría ser importante abordar con este enfoque en esta materia? Es que es un temota, ¿no? Yo creo que una de las primeras, digamos, como que puestas en realidad es reconocer que nuestras acciones generan consecuencias. Hace muchos años, Edmund Leach hizo un programa, unos programas en la BBC, y entonces en la primera conferencia, bueno, luego los transcribieron y se convirtió en un libro, ¿no? Y entonces él abre sus conferencias diciendo, los hombres creemos que somos dioses, ¿no? Y nos comportamos como tales, ¿no? Y que vamos a actuar y el mundo va a girar en función de lo que nosotros queremos, ¿no? ¿Y qué cree? Nuestras acciones tienen consecuencias, ¿no? Y entonces tienen consecuencias sobre el medio ambiente. Desde el primer día, ¿no?, de nuestra existencia, generamos un impacto en los otros, ¿no? Generamos un impacto en el medio. Y entonces tener esta especie de constatación me parece que un principio ético de responsabilidad. O sea, mis acciones generan consecuencias, unas menos, otras más, no son absolutamente incalculables, ¿no? No son de vida o muerte, pero con base en la posibilidad de
detenerme y pensar que mis acciones generan consecuencias, puedo, digamos, ir construyendo estos principios éticos, ¿no? Y de alguna manera es esta posibilidad de decir, es en la medida que yo me reconozco en un vínculo colectivo, ¿no? Que yo estoy en función y otros en función mía, ¿no? Y en contra y al lado y juntos, tenemos la posibilidad de ir construyendo esa responsabilidad con uno y con los otros, ¿no? Creo que es un trabajo importante que hay que hacer, sobre todo en estos temas, ¿no? Bueno, formulé algo acá pensando en la ética como un posicionamiento, ¿no?, de valor frente al mundo, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿hay un valor intrínseco a la naturaleza o lo valoro porque quiero vivir yo y yo soy también naturaleza, ¿no? Entonces es percibir cuál sería este valor de la naturaleza y cómo nosotros en cuanto a sistemas socioecológicos, porque no somos solamente naturaleza, somos también seres sociales, entonces en cuanto a sistemas socioecológicos podemos sustentar la vida, ¿no? Entonces la ética tiene que ver como acuerdos y compromisos que hacen posible la vida en los sistemas socioecológicos, ¿no? Es decir, es recuperar una noción de interdependencia, ¿no? Pero es saber también que si se va la humanidad, se queda el planeta, ¿no? Entonces el planeta va más allá del ser humano. Entonces la ética es la valoración del global, ¿no? Pensar que la naturaleza es también un sujeto de derechos, no solamente, ¿no? Incluso el pensamiento andino va a trabajar estas nociones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los derechos de la naturaleza? Eso supone una ética frente al natural que podemos elaborar, podemos construir y que demanda una alteridad frente a nosotros, porque no vamos a mirar solamente la naturaleza frente a un uso probable, posible que podemos hacer de ella, ¿no? Podemos valorarla y ahí sí nos alejando un poco podemos valorar este ambiente natural, ¿no?, por sus valores ecológicos, por su posibilidad de generar vida, ¿no?, de la microevolución que siempre está pasando todo el tiempo, que continúa. La evolución no es algo que fue del pasado, del tiempo histórico, es algo que está pasando, ¿no? Entonces, la ética también tiene que ver con reconocer estas cuestiones y dar la vuelta a algunos de los valores que están muy vinculados a un sistema capitalista de mercancía, de uso del ambiente, del uso del otro ser humano, inclusive de las relaciones sociales, ¿no? Entonces sería replantear estas cuestiones. Uh-huh. Algo, por ejemplo, en concreto que ahorita pensaba, o sea, reconocer estos principios, o sea, a partir de esto que decía Laisa, ¿no? O sea, nosotros no podemos atropellar el crecimiento de otro ser vivo, ¿no? Un principio ético fundamental. Yo no puedo atropellar el crecimiento de un ser vivo. No puedo intervenir en ningún proceso sin reconocer su temporalidad intrínseca, ¿no? No puedo modificarlo sin reconocer su temporalidad intrínseca. O sea, que no podemos enajenar para mí, en lo individual, algo que es de todos y es de todos. O sea, la biosfera, todos los recursos son propiamente de todos, ¿no? Entonces, como estos principios en concreto, ¿no? A partir de ellos, me parece que va construyendo la posibilidad de construir esos límites que tienen que ver con los principios éticos, ¿no? Pues muy bien. ¿Alguna cuestión adicional, Alejandro? No. Muy bien. Bueno, pues entonces les pediría que piensen en una conclusión de cierre de esta primera mesa de nuestra jornada. Laisa. Yo imagino, hemos hablado acá de posibilidades de una transgresión del currículum, ¿no? De construir a partir de un currículum que está prescrito
y muchas veces yo imagino que todo llega al docente como si el docente no supiera, no fuera el agente del déficit, ¿no? Entonces, trabajar visiones de que la escuela es un espacio de construcción, es un espacio de florecer, es muy importante para pensar los objetivos del desarrollo sostenible y cómo podemos también trabajar visiones contrahegemónicas, no solo del desarrollo sostenible, sino también de la cuestión ambiental en general o de estas relaciones con el currículum dentro de la escuela. Entonces, pensar que el profesor es un profesional que está formado, que está capacitado, que debe ser creativo, ¿no? Para hacer ahí un balance entre toda la restricción de autonomía frente a los exámenes externos y frente a las necesidades de los estudiantes, porque el profesor es el que conoce esta demanda y la realidad de los estudiantes. Entonces, cabe al profesor hacer esta construcción y lo hace muy bien, dadas las condiciones de muchas escuelas de nuestros países, dados los desafíos de desigualdades que enfrentamos. Entonces es importante trabajos que valoricen la construcción que viene desde las escuelas y que nosotros dentro y desde la universidad podamos tratar de concebir las escuelas en una relación horizontal, no solamente llegar planes que también discutimos dentro de las mentes científicas, dentro de la academia, ¿no? Y de las investigaciones y llevar a las escuelas, ¿no? Yo imagino que un trabajo más bien orientado hacia una comunidad de aprendizaje es un trabajo más fructífero y que valora el trabajo del profesor y lo pone en un lugar de profesional, ¿no? De conocimiento profesional y de regulador de muchas cosas que nosotros dentro de la universidad a veces tenemos dentro de los currículos, de los problemas de la universidad, pero imaginamos cuando llevamos a las ideas a las escuelas, imaginamos ahí otro mundo, que es fácil, ¿no? Solamente implementar muchas cosas en las escuelas. Y ojo con esto, ¿no? Yo creo que es una vuelta importante cómo vemos el profesor en nuestras investigaciones y cómo vemos esta discusión del déficit del profesor. Gracias, Laisa. Alejandra, Malicha, ¿quién quiere continuar? Igual, pues me parece fundamental esto del profesor, ¿no? Creo que se liga con una pregunta que también vi por ahí, ¿no? Que decía, o sea, como, qué bien suena esto, ¿no? Qué bien suena esto, pero sí, ¿cómo podemos hacer que nuestros estudiantes, digamos, aprendan lo suficiente, por ejemplo, para acceder a la universidad, ¿no? Si estamos hablando solamente de más de estos temas locales y de un currículum, digamos, emancipado, pues sí, pero también los estudiantes de secundaria o del bachillerato van a querer ir a estudiar a la Facultad de Química o a la Facultad de Ingeniería. ¿Cómo vamos a hacerle, no? Y creo que aquí es volver a pensar en lo complejo que esto resulta. Con los profesores, por ejemplo, creo que siempre es bien importante cómo podemos tomar un tema como el que mencionaba Laisa de las hidroeléctricas o el chicle que mencionaba María Luisa, ¿no? Y ahí, ¿cuál es el conocimiento químico? Porque no se trata, o sea, no es solamente pongámonos a discutir esto, creo que no es eso de lo que hemos hablado, ¿no? Sino cómo vamos generando el conocimiento que me permite entender ese problema. Entonces, si vamos a hablar de hidroeléctricas, pues tendríamos que hablar de conceptos de física, de química, que me van a ayudar a entender, ¿no? La generación de energía. Entonces, aquí es ese juego que creo que como profesionales, los profesores pueden hacer, ¿no? Es decir, el chicle, pues, ¿qué tengo que entender del chicle? Pues, ¿de dónde viene? ¿Cómo se transforma? Y entonces, si quiero pensar en dónde lo pongo, en lo orgánico y lo inorgánico, pues tengo que pensar qué le pasa, ¿no? ¿Cómo se descompone? Ahí hay un montón de química. Entonces, se trataría un poco de ir eligiendo un poco estos conceptos que son centrales. Por eso yo decía, no podemos, digamos, dirigir toda la educación a los exámenes estandarizados y a que pasen las pruebas.
pero tenemos que tener ciertos referentes ahí, ¿no? ¿Qué esperamos? ¿Cuáles son esos conceptos centrales de los que se ha discutido mucho, se han producido libros, materiales? ¿Cuáles son esos, digamos, los que esperaríamos que todos supieran o de los que todos podrían tomar de la disciplina para entender los problemas locales? Yo no creo que tengamos que pensar en que esto es es como una exclusión, ¿no? O aprendo en lo local y en lo que me interesa, o aprendo los conceptos para ir a la universidad. Tendríamos que pensar en cómo esto se logra de manera conjunta. Yo creo que ahí esta idea del profesor como profesional, ¿no? Que puede ir tomando estas decisiones en una comunidad, porque nadie lo puede hacer solo, la verdad, ¿no? Y desde, como también desde quienes trabajamos en la universidad, hacemos investigación, pues podemos ir colaborando. Creo que eso es bien importante. Yo estoy de acuerdo con las compañeras, y retomaría un poco lo que les planteaba de la segunda pregunta, ¿no? O sea, no se trata de tiramos el currículum, porque bueno, pues ahí hay un saber que ya también se construyó, ¿no? Y tiene algún sentido, sino más bien flexibilicémoslos nosotros, ¿no? O sea, siempre estamos esperando que alguien construya un currículum flexible. ¿Por qué no lo flexibilizo yo con mis estudiantes, con mis compañeros? ¿Por qué tenemos miedo a trabajar con mi compañera, la maestra Juanita del primero A? Vamos juntos trabajando, tenemos este problema, necesitamos abordarlo, vamos a hablarlo todo como comunidad escolar y también como comunidad familiar, como una comunidad más amplia. Y entonces flexibilicemos el currículum. Yo les planteaba en la segunda pregunta, en el planteamiento de respuesta a la segunda pregunta, ¿por qué no partimos de un problema que nos plantean nuestros alumnos del tercero A, ¿no? Investigamos, ¿no? Construimos representaciones, escribimos en torno a ello, sistematizamos lo que construimos desde diversas perspectivas y regresamos al currículum, regresamos al libro de texto, abordamos contenidos ahí, cuáles abordamos, cuáles nos faltaron y junto con el grupo vamos viendo cómo los vamos tocando. Creo que eso es una posibilidad, ¿no? Pero efectivamente, esto de el reconocimiento de la autoridad del profesor, del saber que ha construido el profesor es muy importante y que el profesor pierda miedo a demostrar ese saber, ¿sí? El saber y la autoridad no se demuestran controlando la conducta de los chicos, sino acompañándonos en el trayecto del aprendizaje, ¿no? Y en ese trayecto del aprendizaje, el profesor se hace preguntas junto con sus alumnos y van a las fuentes y traen el conocimiento científico que se construyó en los laboratorios de la Facultad de Química, en los laboratorios del Instituto de Investigaciones Antropológicas, en los laboratorios de Física de la UAM, y con ese saber, con ese conocimiento científico y el saber que construyeron los chicos, se construye algo, y esa construcción es el saber que la escuela le puede mostrar a la comunidad. Y yo creo que esta es la flexibilización del currículum, independientemente de lo que digan mis compañeras de currículum. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Si ya no tienen ningún otro comentario, vamos a cerrar nuestra primera mesa, agradeciendo a todos los participantes, a nuestra audiencia y a ustedes. Y les recuerdo que vamos a tener una pequeña pausa de 10 minutos y nos reconectamos a las 12:20 para nuestra segunda mesa. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias. Ojalá me hice entender. Sí, claro que sí, Bien, excelente. gracias. Muchas gracias, Liza. Hasta luego. Gracias.